Bienvenidos a todos los que nos visitan el día de hoy. Estamos aquí reuniéndonos todos los domingos a las 11 de la mañana para alabar a Dios, exaltar su nombre y principalmente para aprender de su palabra. Y quiero pedirle al pastor Isaías Valdivia, que nos visita hoy con su familia, bienvenidos, que pasen acá al frente. Bienvenido, pastor Isaías, pastora Marina. Buenos días, familia. ¿Oras por mí? Hoy le pedí a mi esposa que compartiera. Ando de vacaciones en la predicación. Vamos a orar por el mensaje. Yo sé que Dios te va a hablar poderosamente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios Todopoderoso, por la vida de Marina. Yo sé, Padre, que tú tienes un mensaje para nosotros, Señor. Te pido que nuestros oídos estén, Señor, dispuestos, Padre, que mandes ángeles, Señor, alrededor de nosotros, Padre, para poder, Señor, escuchar con fidelidad, Señor, tu mensaje, Padre. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestro corazón. Amén. Amén. Me ayudan con el tiempo, ¿eh? O sea, me lo extienden. No se crean. No, me van avisando más o menos que quedan 10, 20, así que si no, me extiendo. Pues muy buenas tardes. Un placer, como siempre, volver a estar aquí con ustedes. Hace unos domingos ya me tocó participar aquí y pues me toca de nuevo. Y quiero platicarte que cuando venía en el camino, el Espíritu Santo empezó a indicarme que lo que yo tengo preparado tenía que dar un pequeño giro por tratarse de ustedes. Quiero que sepas que Dios sabe exactamente qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú necesitas. Yo tengo un conocimiento muy limitado de ustedes, los amo, son mi familia en Cristo, pero quien verdaderamente nos conoce, incluso mejor que nosotros mismos, es Espíritu Santo. Entonces, mi tema se llama, el mío, ¿verdad? Se llama esperar en Dios, pero quiero llevarte a un versículo, unos versículos que están en Josué 15, así rapidísimo para no entretenerme más. Mira, en Josué, en el capítulo 15, y nos vamos a ir por favor al versículo 16. Aquí tenemos a Caleb. ¿Te acuerdas de Caleb, verdad? Caleb fue uno de los 2 espías que acudieron a inspeccionar la tierra prometida, pero Caleb y Josué fueron los únicos que dieron una versión positiva y con esperanza acerca de tomar esa tierra. Mira, a lo largo de estos días hemos estado hablando acerca de los procesos y creo que vamos a continuar con los procesos. Pero en medio de los procesos y de las situaciones difíciles que tú enfrentas, Dios quiere que tú sepas algo que viene en este capítulo. Vamos a empezar a partir del 16. Resulta que Caleb quiere, dentro de su tierra prometida, pues él escogía o seleccionaba las más difíciles, las que estaban llenas de gigantes, porque él sabía que su Dios era poderoso y sabía que la promesa de esa tierra era de él. Entonces él no le tenía miedo ni a los gigantes ni a ninguna circunstancia. Y a partir del versículo 16 estamos viendo que dijo Caleb: al que alcanzare Kiriat Sefer y la tomare. Kiriat Sefer era una ciudad, una comunidad, y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Entonces estamos viendo aquí que Caleb tiene una hija, se llama Axa, y les dice: el que me conquiste esa ciudad que se llama Kiriat Sefer, yo le voy a dar la mano de mi hija Axa. Y Otoniel, muy listo, muy inteligente, muy valiente, nada tonto el muchacho, ¿verdad? Agarró y dijo: yo la tomo, yo voy por Kiriat Sefer. Y tomó Kiriat Sefer, y pues el premio, ¿cuál iba a ser? La mano de Axa. Aquí hay unos nombres que yo quisiera explicarte rápidamente qué significan. Otoniel significa el león que ruge, o el león de Dios.
Kiriat Sefer, la ciudad que era su promesa y que Caleb le dijo al que la tome, le doy la mano de mi hija, quiere decir la ciudad del libro. La ciudad del libro era vecina de la ciudad de Hebrón. Hebrón es comunión. Y continuando dice, y aconteció que cuando la llevaba, o sea, le da la mano de su hija, y cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. O sea, aquí dice que Otoniel, el león de Dios, el león que ruge, le dice a Axa, su esposa, dile a tu papá que te bendiga, dile a tu papá que te dé heredad, ¿verdad? Y entonces dice, ella entonces se bajó del asno. ¿Qué implicó bajarse del asno? Una acción, una decisión, una acción, y se baja del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev. La tierra del Negev que ella había heredado era una tierra seca. Entonces le dice, como ya me diste el Negev, dame también fuentes de agua. ¿Por qué? Porque sin agua, las tierras que son secas, pues cuesta trabajo producir, ¿verdad? Entonces, Axa le dice, dame agua, dame fuentes de agua. Dice, él entonces, o sea, su papá, Caleb, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y esto es lo que Espíritu Santo traía a mi mente y a mi corazón ahorita que estábamos en la alabanza. Que es necesario que tú sepas que este cuadro, este pasaje, es una representación de algo más profundo. Otoniel es la representación de Jesucristo. Por eso su nombre significa el león que ruge, el león de Dios. Axa nos representa a nosotros. ¿Qué es Axa? Axa es la novia, la que se convierte en la esposa, la iglesia. Nosotros somos esa esposa que toma Jesucristo. ¿Y Caleb quién vendría representando? Caleb vendría representando al Padre, ¿sí? Entonces, es un cuadro con una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque tú tienes a Otoniel, el esposo, diciéndole a Axa, dile al Padre que te bendiga más allá de la heredad que ya te tocó. Y aquí tenemos una Axa, o sea, una mujer, una iglesia, tan cimentada, que conoce tanto a su papá, porque Caleb en la historia es su papá. Esta iglesia, esta esposa, conoce tanto al papá que no tiene ningún temor, ningún miedo, ningún pendiente de que lo que va a pedir le va a ser negado. Porque con toda confianza y con toda seguridad se acerca al padre y le dice, ya me diste una heredad, es una tierra difícil de cosechar, dame fuentes de agua. Y entonces tú ves que en la respuesta dice, y su padre, y Caleb, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuentes de abajo son fuentes que se utilizaban como para el riego, para la agricultura, para producir. Y las fuentes de arriba, las de abajo no eran aptas para tomarse, eran para cultivo. Pero las fuentes de arriba, esas sí eran para tomarse, eran aptas para beber. Lo cual quiere decir que cuando nosotros como iglesia, nosotros como esposa de Jesucristo, como amada de Jesucristo, nos acercamos al Padre porque tenemos una situación o una tierra que está difícil de cosechar, como tú puedes pensar que es aquí. Porque a lo mejor tú estás pensando, es que sabes que como que aquí está medio difícil, tenemos iglesia cerca, o la gente como que de acuerdo a su cultura no quiere escuchar, no quiere recibir, no quiere entender, Señor, ¿cómo le hacemos? No importa que la tierra que te tocó pisar sea un Negev. Si tú estás viendo que es una tierra que a tus ojos y a tu alcance es difícil de cosechar, tú le dices al Padre, dame las fuentes. Y Él te va a dar las fuentes de abajo y te va a dar las fuentes de arriba. ¿Qué quiere decir? Que el Padre jamás te va a negar la bendición espiritual, porque las fuentes de abajo son la bendición material.
es lo que tú cosechas, lo que tú produces, pero las fuentes de arriba no dependen de ti, las fuentes de arriba son la bendición espiritual, es el mover de los dones, es el valor, es la sabiduría, es todo lo que tú necesitas espiritualmente para tomar y hacer producir ese neguev. Entonces, ten en cuenta que tú pides las fuentes y Él te entrega todo. Él te da todo lo que tú necesitas. El mover de los dones, el discernimiento del Espíritu, el poder de Espíritu Santo para sanar, para liberar. Porque no convences tú a la gente, la convence el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que trae la convicción. Entonces, siempre que tú camines en el Negev o en la tierra que te tocó pisar, acércate al Padre a través de Jesucristo y nada te va a ser negado. Ahorita que cantaban la alabanza, decía, mi esperanza está en Jesús, mi victoria está en Jesús. Entonces déjame decirte que en Él, desde el momento que Él dijo, consumado es, esta tierra que tú puedes llegar a considerar a través de tus ojos naturales como un Negev, tiene las fuentes de arriba y tiene las fuentes de abajo. Y Jesucristo te las ha dado a ti para que esta tierra produzca lo que en tus ojos es difícil producir. Amén. Entonces, ahora sí paso a lo que originalmente yo quería compartirte y quiero llevarte a Mateo 14. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar precisamente de Jesús y de una situación que se da un poquito difícil. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje donde Jesús camina sobre las aguas? Aquí tenemos un personaje que vive una batalla. Y la batalla de este personaje que se llama Pedro no fue 40 años en un desierto. No fueron 40 días, no. Este hombre vivió muchas batallas a lo largo de su vida. Tú puedes leer la historia de Pedro y es asombrosa. Porrazo tras porrazo y se levantaba, ¿verdad? Y él se fue formando así, de caída o de error, se fue levantando y fue un increíble siervo de Dios, ¿sí? Yo le preguntaba a Isaías, ¿qué podrías decirme tú que es lo más sobresaliente en la vida de Pedro? Me dice, pues que le tocó la parte del pueblo más difícil, que era el pueblo judío. Porque Pablo fue enviado a los gentiles. Pero Pedro trabajó con los que eran más duros de mente y más duros de corazón, que eran los judíos. Y sin embargo, caminó, se cayó, se levantó y Jesucristo siempre lo respaldó. Amén. Entonces aquí vamos a una pequeña batalla que él vivió. Tú puedes estar pasando por situaciones muy difíciles y tienes tiempo. Y déjame decirte que esos procesos y esas batallas te pueden llevar meses, años, no lo sé. Pero este hombre libró una batalla en una noche, porque fue toda una noche cuando se sucedió esto. Dice, Jesús camina sobre las aguas. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla del mar, mientras él despedía a la multitud. Acababa de alimentar a 5,000 personas, Jesús. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Aquí volvemos a ver un punto bien importante. Nuestra dependencia no es de lo que ven nuestros ojos. Nuestra dependencia no es de cómo responda la cultura de la gente. Nuestra dependencia es completa y total a Jesucristo. Entonces, y aquí vemos que él estaba en comunión permanente con el Padre y se apartaba de las multitudes y oraba. Y dice, cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Si tú recuerdas, este pasaje viene en 3 evangelios. Entonces hay uno donde dice que Jesús los manda, ¿verdad? Les dice, a mí déjenme despedir a la gente y ustedes atraviesen y se van de aquel lado. Entonces trepan a la barca muy valientes. ¿Y qué sucede? Que en medio del trayecto empieza a haber una tormenta. ¿Recuerdas ese pasaje? Al menos para mí no se me olvida porque cuando mi hija era chica y entró a la escuela dominical, vio la historia de Pedro caminar sobre el agua. Y cuando salió, le dije, ¿qué viste? Pues la historia de Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Pues se bajó de la barca, caminó en el agua y luego que se lo come un tiburón.
Entonces, pues, como tú comprenderás, es una historia que a mí nunca se me ha olvidado, ¿verdad? Pero a lo que vemos es que cuando a la mitad del camino se viene la tormenta, ¿qué es lo que sucede? Se angustian, ¿verdad? Empiezan ellos, todos los que estaban ahí, empiezan a pasar durante el trayecto de una noche, empiezan a pasar por incertidumbre, porque no saben qué va a ser de ellos. Jesús no está con ellos. Ellos saben dónde se quedó Jesús. Entonces empieza la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Se irá a voltear el barco? ¿Nos vamos a ahogar? Empiezan a atravesar por miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a ahogarse, ¿verdad? Miedo a naufragar. Y posteriormente, específicamente en el caso de Pedro, cuando empieza a ver a Jesús caminar sobre el agua, le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y entonces Jesús le dice, yo soy, ¿verdad? Jesús le responde, yo soy, ven. Y entonces Pedro se sale de la barca. Cuando Jesús dice, yo soy, está usando la expresión o el nombre o la forma en la que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Si tú ya tomaste embajadores, ¿te acuerdas que se nos ha dicho que cuando el nombre de Dios significa yo soy lo que tú necesites que yo sea, cuando tú necesites que yo lo sea. Y voy a hacer lo que tú necesites en donde sea. ¿Amén? Entonces Jesús está respondiendo cuando Pedro está asustado en la barca y le dice, si eres tú, dime que yo vaya. Y cuando los discípulos creen que es un fantasma, pues se asustan, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice, yo soy. En medio de esa tormenta, en medio de esa batalla que duró toda una noche, Jesús le dice, yo soy lo que tú necesites que yo sea en este momento. Y entonces Pedro se arma de valor, ¿verdad? A pesar del miedo a la muerte, y se baja de la barca. Y entonces empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué sucede? Que le gana el miedo y entonces se empieza a hundir. ¿Recuerdas esa parte, no? Donde él se empieza a ir hacia abajo. ¿Y qué pasa? Que Jesús, ¿qué hace? Extiende su mano y lo saca. Y le llama la atención y le dice, ¿por qué dudaste? Ibas bien, ¿por qué dudaste? Entonces, si tú te fijas, pues Pedro es salvado. Se suben a la barca y ¿qué pasa? Que se calma la tempestad. ¿Qué es lo que quiero llevarte con esto? Que durante tu vida, mientras tú estés sirviendo a Dios y mientras estés haciendo lo que tú tengas que hacer en el servicio para extender el reino, ganar las almas, siempre te vas a ver envuelto en batallas y en procesos. Si tu vida es completamente tranquila, sin ninguna circunstancia o situación difícil, es probable que no estés haciendo lo que fuiste llamado a hacer. Y estés viviendo en un confort y en una comodidad de la cual, déjame decirte, que Jesús te va a sacar y que el Espíritu Santo te va a sacar, porque tú no naciste para llevar la vida acá tranquila. Tenemos la paz de Cristo, eso sí, tenemos la paz de Dios, tenemos el gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero eso es en medio de los procesos y en medio de las batallas. Entonces, la batalla que Pedro libró fue en su mente y requirió aplicar su fe. ¿Por qué? Porque decide bajarse de la barca y decide hacer lo que Jesús está haciendo, porque él estaba en el entendimiento que él es como Jesús es. Entonces se anima y baja. ¿Qué pasa en el trayecto? Que falló, o se equivocó, o fracasó, como tú le quieras llamar, porque desde fuera pues es muy fácil ponerle un nombre a lo que sucedió, ¿verdad? Pero el caso es que falla en creer que podía caminar como Jesús. En eso falló y ¡zas! Se empieza a hundir. Pero no falló en creer que Jesús lo rescataría. No falló en creer. Se sintió incapacitado para caminar sobre el agua. Hubo un momento que dejó de ver, de poner sus ojos en Jesús.
para poner sus ojos y sus sentidos en el aire y en lo fuerte de la tormenta y de las olas o lo que estuviera ahí en medio. En el momento que él deja de ver a Jesús, entonces deja de sentir que puede hacer lo que Jesús hace y se empieza a hundir. Pero ¿qué crees? En ese momento que se está hundiendo, no falla en creer que Dios lo iba a rescatar. Y entonces, ¿qué hace? Clama y dice, Jesús, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y entonces Jesús extiende la mano y efectivamente lo salva y efectivamente lo ayuda. ¿Qué quiero decirte con esto? Que puedes equivocarte en el camino, puedes tener errores, puedes no tener aciertos, pero si dejas, y Dios te va a levantar, Dios te va a socorrer, Dios te va a ayudar, pero si dejas de creer que Dios va a ayudarte, entonces sí, te puedes hundir en el agua. No estamos llamados a tener una vida perfecta y sin ninguna equivocación y sin ningún error. Nos vamos a equivocar y va a haber situaciones en donde vamos a sentir que a lo mejor no lo hicimos correctamente o que a lo mejor la regamos. Pero tenemos que tener la suficiente fe y reconocer que el día que Jesús dijo, consumado es, toda tu plenitud está ahí. Y que tu socorro, tu ayuda, y como cantaban en la alabanza, mi esperanza está en Él. Mi victoria está en Él. Es peor que nos quedemos en la barca sin arriesgarnos, porque vivir por fe es un riesgo. Vivir por fe es un reto del cual Dios nos pide hacerlo, porque si no, no le hubiera dicho a Pedro, sal. Y él fue el único que preguntó. Los demás se quedaron calladitos. Yo creo que los demás han de haber dicho, a ver a qué hora se sube o a ver a qué horas calma la tormenta. Pero Pedro fue el único valiente que dio el paso y dijo, si eres tú, dime que yo vaya. Y se animó y se bajó. Entonces, hay cuestiones que nos llevan a vivir en un confort y una comodidad. Y cuando sea así, mejor prepara tu corazón y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué es lo que está en tu plan y en tu propósito que yo haga? Porque vas a sacudir la barca para que tú pongas un pie sobre el agua. Porque cuando tú y yo ponemos un pie sobre el agua, es porque estamos reconociendo que en mi capacidad y mi fuerza yo no puedo, pero en la de Él sí. Amén. Entonces, fíjate, esperar en Dios es la parte más difícil, porque dejas de confiar en tus habilidades para confiar en Él. Tú y yo podemos tener la seguridad de que en nuestra vida, en nuestro ministerio, vamos a vivir procesos y librar batallas, y que la victoria ya nos ha sido dada en Él. Y va a haber batallas que lleves días, que lleven meses, que lleven años. Pero ojo, porque cuando las batallas son como en esta ocasión que le tocó a Pedro una noche, es porque en ese momento tú tienes que tomar la decisión valiente de creer en todo lo que tú has recibido y has escuchado de parte de Dios. Todo lo que se te ha hablado en este tiempo, todo lo que tú conoces de la palabra, todo lo que te ha sido enseñado, puede ser que en un instante Dios te diga, baja de la barca, y tu respuesta y tu corazón deben de ser tan firmes y tu comunión con Él tan estrecha como para no dudar y decir, me bajo. Porque va a haber decisiones que van a tomar tiempo para que tú pienses y analices, pero va a haber otras que no. Y en donde tú ya tienes años o meses o días en que Dios ha estado preparando tu fe para que tú puedas decidir de un momento a otro que te vas a bajar de la barca. ¿Ven? Entonces, fíjate, dijimos que él primero pasaron por la incertidumbre, luego pasaron por el miedo, luego por el peligro de la muerte, y pues Pedro gritó, ¿verdad? Señor, ayúdame, y lo salvan. Dice la palabra en el pasaje que cuando Jesús se sube con él a la barca, dice que los demás le dicen, verdaderamente tú eres Dios.
tú eres el Hijo de Dios. Y dice en el pasaje que lo adoran, lo alaban, lo reconocen. Entonces, si retomamos lo que hizo Pedro, fue incertidumbre, miedo, peligro de muerte, clamor y finalmente reconocimiento y adoración. Entonces, Pedro, o sea, nosotros no estamos exentos de pasar por esto que pasó Pedro. Y somos humanos, y a pesar de que nosotros tenemos viviendo al mismo Dios, creador del universo y de todo cuanto existe en nuestro interior, aún así no somos exentos de pasar por situaciones así. Sin embargo, hay que reconocer que Dios es poderoso, sabio, fiel, y que, como dice, yo soy lo que tú vas a necesitar en el momento que tú lo vas a necesitar y donde tú lo vas a necesitar. Y tú clama y yo te voy a responder, pero sal de la barca, arriésgate a hacer lo que tú no puedes hacer, porque mira, en este tiempo que he estado aprendiendo acerca de los procesos, porque no crees que yo te estoy hablando de algo que se me ocurrió, o Dios me dijo, ay, sí, platica. No, son cosas que yo he tenido que vivir primero. He tenido que atravesar y Dios me ha enseñado a través de esos procesos o de esas batallas. Y hay algo bien interesante. Algunas veces el proceso por el cual tú tengas que atravesar puede ser en un desierto, puede ser por más tiempo, pero va a haber ocasiones que te toque sobre el agua, que te toque la tormenta de una noche, que te toque la tormenta de unas horas, y sea de una manera o sea de otra, Dios es fiel, Dios es poderoso, y Dios nunca te va a abandonar. ¿Amén? Siempre va a estar ahí contigo. Quiero que ahora sí, si puedes buscar Juan 6, versículo 16 y 17. Juan 6, versículo 16 y 17. ¿Ya lo encontramos? Reina Valera o la versión que tengas. Dice, como te estoy diciendo, este pasaje viene en 3 evangelios diferentes, vistos tal vez desde otra perspectiva, pero la historia, la sustancia es la misma. En Juan dice así, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. En el evangelio donde yo te estoy platicando, Jesús les dice, se van a ir al otro lado. Yo voy a despedir aquí a los 5,000 que alimentamos, ¿verdad? Voy a despedir a la gente y ustedes ya váyanse adelantando. Y cuando Él hace eso, dice la palabra que Él se va al monte a orar. O sea, Él está siempre y permanentemente en la presencia del Padre. Pero si te fijas en este versículo, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. O sea, agarraron la barquita y se fueron a Capernaum. Había unas poblaciones ahí alrededor de ese mar. Y una de esas poblaciones era Capernaum. Hay un versículo en donde Jesús habla contra 3 poblaciones en específico. Dice Corazín, Capernaum y Betsaida. Dice que tiene contra esas comunidades o esas ciudades que Él hizo muchos milagros ahí. Y en esos 3 lugares nunca lo reconocieron. Nunca reconocieron que era el Hijo de Dios y nunca reconocieron sus milagros. Y vieron milagros grandes. Y Jesús se expresa negativamente hacia esas comunidades porque su corazón era muy duro y no respondieron a la fe con lo que ellos estaban viendo. Y déjame te digo que los nombres de esas comunidades. Betsaida significa lugar de pesca. En esa ciudad fue donde nacieron Felipe, Andrés y Pedro, ¿sí? Ahí fue donde, en una región de ahí, fue donde alimentó a los 5,000. Y de ahí les dice, ustedes váyanse, adelántense,
y me quiero suponer que les da una dirección, ¿sí? Pero cuando ellos se suben a la barca, ellos se dirigen hacia Capernaum. Capernaum significa pueblo de Nahum, o sea, un pueblo de consolación o de consuelo. Capernaum era la casa de Jesús y Capernaum era donde Pedro vivía y otros más de ellos ahí vivían. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos se cansan, se fatigan o como que dicen, pues ahora ¿qué hacemos? ¿A dónde te vas cuando tú ya estás como cansado o como cuando dices, ya vi suficiente? ¿A dónde te vas a descansar? A tu casa, ¿no? Yo creo que de irte a sentar a un parque, ¿dónde descansas verdaderamente? ¿Dónde es tu lugar de confort? Físicamente, humanamente hablando, pues tu casa. Ahí está tu sillón, tu pantalla, tu camita, ¿verdad? Tus pantuflas. Tu casa es un lugar de confort. Entonces, Capernaum era la casa de Pedro, la casa de Jesús y la casa de no recuerdo quién más de ellos. Era su hogar. Entonces, en vez de irse a donde Jesús los estaba mandando, la barca la dirigen a Capernaum. Eso dice en ese versículo. Capernaum es el lugar de confort. Es el lugar donde dices, aquí descanso. Esto es, ahora sí que, una apreciación mía. Yo creo que Jesús permitió que la tormenta sacudiera la barca, porque en donde Él estaba, en comunión con el Padre, Él podía ver que ellos iban de nuevo a su lugar de confort. Ellos iban a su lugar de descanso. Y la voluntad de Dios o el propósito de Dios no era que ellos se fueran a descansar o que regresaran a su confort. El propósito de Dios era que llegaran a un lugar que se llama Genesaret. Entonces, ¿qué sucede? Viene la tormenta, sacude la barca y Jesús llega a alcanzarlo sobre el agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos acomodando a vivir en un confort, a regresar donde las cosas las vimos fáciles, a regresar a donde decimos, pues por aquí ya le sé, ¿verdad? Aquí ya sé cómo, porque a veces como seres humanos no nos gusta arriesgarnos a lo nuevo, o nos da como cierto temor enfrentar un desafío o un riesgo, y a veces decimos, no, pues yo me voy a Capernaum, ¿verdad? Yo mejor me regreso a mi casa y me quedo en mi confort. Pero cuando no es el plan de Dios, va a llegar la tormenta, va a sacudir la barca y te va a pedir una decisión así. Te va a decir, sal. Y tú vas a decir, ¿eres tú, Señor? O sea, yo estoy más a gusto aquí, estoy más a gusto haciendo eso. Eres tú el que me está pidiendo, y Dios te va a decir, yo soy, salte de la barca. Porque en Capernaum no vas a avanzar. En Capernaum tú no vas a extender el reino, lo vas a extender a donde llegan. Luego vemos el versículo, pero llegan a una comunidad que se llama Genesaret. Entonces, cuando te estés acomodando y diciendo, yo me regreso a donde yo estoy cómodo, acuérdate de Pedro, acuérdate de Capernaum y acuérdate de que Dios te va a decir en el transcurso de una noche, de una hora, alguien te puede preguntar algo o te puede pedir algo, y en ese momento es Dios hablándote y diciendo, yo soy, yo voy a hacer lo que tú necesites, no tengas miedo, no te regreses a tu confort, salte del agua, salte de la barca, pisa el agua, confía en mí. Si te equivocas, yo te voy a respaldar. Si te equivocas, yo te voy a ayudar. Tú no, o sea, tu final no es negativo, tu final no va a ser negro, porque tú en Cristo Jesús, el día de esa crucifixión, el día de esa resurrección, a ti te fue entregado todo. Fuentes de arriba y fuentes de abajo. Te fue entregado todo lo que necesitas espiritualmente en Jesús y todo lo que necesitas materialmente también. Pero lo que Él necesita es tu valor, es tu decisión, es tu fe para dar el paso que tienes que dar. Fíjate, me puse a buscar qué quería decir Genesaret. Y es una tierra o llanura fértil.
quiere decir jardín del príncipe, con palmeras, nogales, olivos y vides. Una región geográfica ubicada en el norte de Israel a lo largo del mar de Galilea y es conocida por ser el lugar donde Jesús realizó muchos de sus milagros y enseñanzas. Y así fue, O sea, cuando llegan a Genesaret, se bajan de la barca. Te voy a leer Juan 6:21. Esta es la versión de Passion Translate, de la Pasión. Dice, se sintieron aliviados de recibirlo, o sea, de recibir a Jesús en la barca, ¿verdad? Así como dicen, ¡ay, qué a gusto! Y en el momento en que Jesús subió a la barca, fueron transportados instantáneamente al otro lado. Entonces, muchas veces podemos pensar que hay batallas y hay procesos que van a tomar tiempo, pero mucho ojo, porque depende de tu nivel de decisión, de confianza y de fe y de la circunstancia en la que estés. Porque así como a Pedro, así como los de la barca, en el momento que la tormenta cesa, tú pasas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en ese instante, tú eres una persona más fuerte, más madura, más crecida, más alta en el reino. Y tú puedes avanzar todavía con mayor seguridad. Y eso sí, prepararse para el siguiente proceso, prepararse para la siguiente batalla. Pero de batalla en batalla, de proceso en proceso, de victoria en victoria, tú vas conociendo cada vez más quién es Dios. Y vas conociendo cada vez más de qué es capaz. Y vas perdiendo el miedo, y vas perdiendo la inseguridad, y vas perdiendo el temor, porque te das cuenta de que a donde Dios te está llevando es Él el que te da la victoria. Amén. Entonces, fíjate, en Marcos 6, te estoy brincando, pero en Marcos 6:54 dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que Jesús estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que sucedió en Genesaret, que cuando se bajan en Genesaret, hay más sanidades. Hay más sanidades, hay más milagros. Entonces, yo quisiera decirte, estamos listos para llegar a donde Dios nos quiere llevar, no a donde nosotros creemos que es mejor llegar. Porque a lo mejor para mí es mejor quedarme en la barca, porque somos curiosos a veces como casa, como iglesia. Mira, siempre me ha tocado ver que cuando estamos en la barca, como iglesia, como hijos de Dios, como familia, y ves que hay uno que se avienta a bajar y dices, ay, pues a ver cómo le va, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Pues voy a orar por ti para que Dios te ayude, ¿no? Así Dios te bendiga, ¿no? Y tú y yo estamos arriba de la barca y el otro sí se baja. Entonces a veces somos muy dados a decir, ya ves, cuando el otro se empieza a hundir, porque hay alguna situación, y Jesús lo saca, pues dices, pues ya ves, ¿para qué te avientas? Yo por eso aquí me quedé. Pero la realidad es que no estamos llamados a estar arriba de la barca, estamos llamados a caminar sobre el agua. Y lo ideal es, desde el principio, antes de que la tormenta sacuda la barca, porque yo ya estoy muy a gusto, mejor me voy, en vez de Capernaum, me voy directo a donde Dios me está diciendo que yo me vaya. Para tomar tus promesas tienes que caminar en los procesos. Serán de diferentes tiempos y medios. Algunas veces caminarás por los desiertos, otras por el mar y en medio de tormenta. Pero puedes estar seguro que ninguno de esos procesos o batallas es más grande que tu Dios. Y será Dios victorioso manifestándose para ti cuando solo tengas que quedarte quieto. Porque hay procesos en donde tú solamente vas a creer. Vas a dar un paso de fe y el que va a pelear por ti va a ser Dios. Pero va a haber procesos como este, que fue de una noche en el agua, que Dios
se va a manifestar a través de ti. La batalla la vas a librar tú, o sea, Dios a través de ti. Y unas veces va a ser que Dios las va a librar por ti. Pero en cualquier proceso que tú y yo enfrentemos, hay algo que es seguro: Dios va a estar ahí. Porque como Pedro, algunas veces te va a tocar actuar y en algunas ocasiones solamente confiar y dar un paso de fe. Pero como te toque, como sea el proceso, sea la batalla, es confiar que Dios, a través de Jesucristo, me ha dado todo para obtener esa victoria que le corresponde a Él. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Eso es así rapidito. Muchas gracias, Pastora Marina. ¿Qué tal? ¿Aprendimos hoy? Sí, ¿verdad? Amén. Bueno, pues muchas gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque tenía una enseñanza preparada para nosotros hoy. Y vamos a terminar este tiempo poniéndonos en pie y dándole gracias a Dios por lo que pudimos disfrutar el día de hoy. Te damos muchísimas gracias, Padre, por este día, por la enseñanza que tú tenías preparada para nosotros el día de hoy. Te damos gracias porque cada domingo podemos percibir de tu corazón, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias porque queremos de todas estas enseñanzas, Señor, ser hacedores y no solo oidores, Señor. Gracias porque queremos tomar esta palabra para nuestros corazones y realmente hacer la rema en nuestras vidas y poderla poner en práctica, Señor. Gracias porque hoy nos estás enseñando que no solamente no debemos permanecer en nuestra zona de confort, sino que tú tienes cada vez cosas diferentes para nosotros, pero que tú siempre, Señor, eres el yo soy para lo que nosotros necesitemos que tú seas, Señor. Tú eres suficiente, eres omnipotente, eres omnipresente, Señor, y en cada una de las circunstancias de nuestra vida, ahí estás presente, Señor. Nunca nos has dejado ni desamparado, Señor. Siempre has estado a nuestro lado, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Así es tu promesa, Señor. Y te damos muchas gracias porque entendemos que cada proceso que pasamos en nuestra vida es con un propósito divino, un propósito de gloria y un propósito que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias. Damos gracias por todas las familias que estamos aquí hoy reunidas, Señor. En el nombre de Jesús las bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias y quédense para compartir un ratito.